Bienvenidos a la microclase de sistema muscular. Específicamente vamos a abordar un tema que es tono muscular. Entonces, el objetivo de esta microclase es establecer la importancia del tono muscular. Lo que primero vamos a hacer es establecer la diferencia entre contracción muscular y tono muscular. Mediante una serie de palabras, ustedes pueden establecer esa diferencia y vamos a decir que contractilidad es la capacidad del tejido muscular de contraerse enérgicamente cuando es estimulado por un potencial de acción, que es lo que ustedes vieron en los talleres. En cuanto a tono muscular, fue evolucionando el concepto, se lo definió y se lo sigue definiendo en algunos libros como un ligero grado de tirantez o tensión del músculo, otros libros definen al tono muscular como la resistencia que opone un músculo al estiramiento pasivo. Es decir, que se trata de evitar una relajación absoluta del músculo. ¿Por qué? Porque este estado de tensión es la que determina la actividad postural. Es decir, es lo que permite que el cuerpo humano se pueda mantener en pie, que la cabeza se pueda mantener erguida constantemente y es la que determina la posición postural de la mandíbula, entre otras situaciones presentes en el cuerpo humano. Entonces, vamos a definir al tono muscular como un estado de mínima contracción parcial, que es continua, involuntaria, pasiva y se puede dar en el músculo esquelético o en el liso en reposo, y que está ocasionada esa mínima contracción parcial por impulsos nerviosos de baja frecuencia. ¿Cuáles son las bases neuronales del tono muscular? Es decir, esa tensión que se presenta a nivel muscular y permite mantener la postura va a depender de dos factores. Uno mecánico, debido a la rigidez estructural del músculo, es decir, todas las estructuras morfofuncionales que ustedes analizaron y reflexionaron en los talleres con sus auxiliares de docencia, y otro reflejo, o sea, un factor reflejo. Volvemos a repetir, un factor mecánico, que serían las estructuras morfofuncionales del músculo, y un factor reflejo, que es específicamente el reflejo de estiramiento homeotático, cuyo receptor es el uso neuromuscular, que cuando veamos sistema nervioso lo vamos a abordar en complejidad. Ahora bien, esa tensión muscular no solamente sirve para la postura, como dijimos, por ejemplo, para mantener la cabeza erguida durante, por ejemplo, ustedes están escuchando una clase, deben mantener la cabeza erguida o mantener la cabeza erguida por diferentes situaciones. Eso es gracias al tono muscular.
Ahora, en el caso del músculo liso, eso es en lo anterior de la postura, sería el músculo esquelético. Pero el tono muscular, ¿cuál es la importancia del tono muscular a nivel del músculo liso? Son casos de ejemplos el tubo digestivo, donde las paredes de los órganos deben mantener una presión constante sobre su contenido. Por ejemplo, los intestinos son mucho más largos en un cadáver que en una persona viva debido a la pérdida de tono muscular tras la muerte. También es importante el tono muscular del músculo liso en las paredes vasculares. Cuando veamos sistema circulatorio, vamos a ver que ese tono de las fibras del músculo liso de esas paredes vasculares desempeña un papel crucial para mantener la tensión arterial. Bueno, la regulación del tono muscular va a estar dada por estructuras morfofuncionales que se denomina regulación periférica, que serían las aferencias cutáneas, articulares y viscerales, y por una regulación central que va a estar dada por las estructuras morfofuncionales que ustedes pueden apreciar en la diapositiva y que van desde el tallo cerebral, específicamente su formación reticular, hasta la corteza motora. Entonces, podemos decir que el tono del músculo esquelético se debe totalmente a impulsos nerviosos de baja frecuencia que proceden de la médula espinal. Entre paréntesis sería la regulación periférica. Estos impulsos nerviosos a su vez están controlados en parte por señales que se transmiten desde el encéfalo, entre paréntesis regulación central, a las motoneuronas adecuadas del asta anterior de la médula espinal y en parte por señales que se originan en los usos musculares que están localizados en el propio músculo. O sea, médula espinal y usos musculares serían la regulación periférica y el encéfalo sería la regulación central. Con lo expresado anteriormente, ustedes pueden deducir que la regulación periférica y central actúan en conjunto para lograr el tono muscular. Cuando ustedes estén trabajando en la clínica, los docentes de oclusión les van a enseñar lo que es la posición postural mandibular. Si ustedes, por ejemplo, están viendo una película o están distraídos en otra cosa, van a ver que los dientes no están en permanente contacto, o sea, la arcada superior con la arcada inferior. Eso es, en simples palabras, lo que significa la posición postural mandibular. Ahora, si los músculos se encontrarían, o sea, los músculos que soportan la mandíbula se encontrarían en una relajación total, obviamente que la fuerza de la gravedad haría que esa separación entre arcada superior e inferior sea mucho mayor y ocurriría lo que ustedes van a ver posteriormente sería la luxación. Sin embargo, gracias al tono muscular, específicamente los músculos elevadores de la mandíbula, se mantienen en un estado de leve contracción, que hoy definimos como tono muscular. Entonces, vamos a decir
que esta propiedad de los músculos elevadores contrarresta el efecto de la gravedad sobre la mandíbula e impide la caída de la misma. Entonces, podemos definir a tono muscular, en este caso, como la resistencia activa al estiramiento pasivo, que se va a lograr por el reflejo miotático. Frente a cualquier duda que presenten, tienen que consultar en Dudas sobre tono muscular, que es un foro que está dentro de la unidad 1 del programa de Morfofunción 2. Muchas gracias y hasta el próximo encuentro.